Bueno, gracias a los que tienen el video encendido, eso es muy bienvenido. Les recuerdo, mientras puedan, por favor, encender los videos, es mucho mejor para los profes en general. Entonces, les quería resumir un poquito lo que vimos en la clase pasada, antes de seguir. No sé si antes que empiece alguien tiene alguna duda o quiere hacer una pregunta sobre lo que vimos. Ya, voy a entonces compartir pantalla ahora. Ok, entonces quiero tratar de explicar gráficamente lo que vimos en la última vez. Entonces, básicamente vimos un ejemplo que es el típico dispositivo experimental en termodinámica. Es un recipiente contiene un gas y dentro de ese gas hay una partición imaginaria. Entonces, hay unas partículas adentro del gas que llenan todo el volumen del gas. Bueno, por experiencia sabemos que llena todo el volumen del gas, pero del punto de vista de la termodinámica, o del punto de vista entrópico, este fenómeno que observamos, que es como evidente que el gas ocupa todo el volumen, se entiende como la configuración más frecuente, la configuración más probable. Porque n partículas, si hay n partículas, entonces el número de configuraciones posibles accesible para n partículas va a ser 2 a la n. Claro, si n es 1, son dos opciones, está o a la izquierda o a la derecha. Si n es 2, hay 4 opciones, las 2 a la izquierda, las 2 a la derecha, una a la izquierda y la otra, o sea, y las 2 a la izquierda, pero si ustedes me entienden de que hay 4 opciones para 2 partículas, siempre y cuando yo las puedo contar. Es decir, que está la partícula 1 y lleva una banderita que dice que soy la partícula 1, y la partícula i tiene una banderita de la partícula i hasta la enésima. Si yo las puedo distinguir, entonces hay 2 a la n configuraciones posibles. Vamos a quedarnos con esa idea por ahora y la vamos a afinar en un ratito. Hay 2 a la n configuraciones disponibles, y cuando n es del orden de un mol, eso vimos que era un número gigante, como 10 a la 20. Entonces, dentro de todas esas configuraciones, hay una sola en las cuales todas las partículas están del lado izquierdo, o una sola en la cual todas las partículas están en una sola configuración. ¿Okay? Y no hay ninguna preferencia por estar en un lado u otro lado. Los dos pedazos del espacio izquierdo-derecho son lo mismo. Por lo tanto, no hay ninguna preferencia por esa configuración dentro de todo de 10 a la 20. Y entonces es muy poco probable encontrar todas las partículas del lado izquierdo. Entonces, la razón por la cual ocupa todo el volumen es esa. ¿Okay? Luego después extendimos este mismo concepto a la energía total del sistema. Entonces dijimos, la energía total es la sumatoria de la energía de cada una de las partículas. Entonces, eso, si introducimos la idea de una energía media, va a ser como n veces la energía total, o sea, la energía media de cada una de las partículas. ¿Okay? Y eso de acá lo podemos ver como una definición de la energía media. Es decir, la energía media es la energía total dividida por todos sus constituyentes. ¿Okay? Entonces, de la misma manera en que las configuraciones
accesible a las partículas son, o sea, en la misma manera para que la configuración espacial de las partículas, es lo mismo para la energía. En vez de hablar del volumen total, vamos a hablar de la energía total. ¿Ok? Y entonces, para el volumen, por ejemplo, podríamos decir, bueno, en promedio esto está distribuido uniformemente, por lo tanto, para el volumen, voy a escribirlo acá, entonces, el volumen que ocupa una sola partícula es el volumen total dividido por el número de partículas. Es fácil verlo, ¿no es cierto? Porque yo podría imaginar, bueno, la pregunta es, si yo me imagino acá un, un subvolumen más pequeñito, un volumen V sub 0 más chico que el volumen total. Bueno, la fracción de partículas en ese volumen va a ser V sub 0 partido por V. El número de partículas V sub 0 multiplicado por N dividido por V, total. Entonces, con ese argumento, podemos ver de que el volumen accesible para una sola partícula, que defino de esta manera acá, le vamos a ponerle un símbolo de definición aquí, ¿ok? Va a ser, entonces, el típico volumen que tienen cada una de las partículas. Y de la misma manera, entonces, vemos que esta configuración en que la energía media es la energía de todas las partículas y es E partido por N, es la configuración más probable, ¿ok? Que sea igual a epsilon i para cada uno de los i. Eso es por oposición, por ejemplo, a que la mitad de las partículas, entonces voy a ponerlo acá como configuración poco probable. Ups. Como les conté, estoy en el proceso de cambiar el sistema, pero todavía no he configurado bien mi Linux, en el cual entendí que la Wacom va a funcionar mucho mejor, pero estoy en esa. Estoy acá todavía en el Mac y la tarjeta gráfica no es muy buena, entonces por eso me cuesta. Entonces la configuración... ups. De nuevo, tratemos uno de más. Configuración. Poco probable. Un ejemplo de configuración poco probable. Vamos, Mac, tú puedes. Ay, ay, ay. Es, por ejemplo, que la mitad de las partículas, o sea, n medios, lleva toda la energía con una energía promedio que sea 2E partido por n, total. Y la otra mitad, o sea, n medio, claro, con epsilon promedio igual a 0. Entonces es una configuración poco probable. La mitad de las partículas tiene 0 energía y la otra mitad tiene energía promedio 2E partido por n. Es como decir que todas las partículas están en un lado de la partición. Es igual poco probable. ¿Okay? Por lo tanto, una configuración más probable es cuando todas las partículas que componen el sistema están con la misma energía media. Todas las partículas que conforman el sistema. Entonces vamos a extender ahora esta idea. Voy a extender este concepto a un sistema un poco más complejo. También lo vimos en la clase pasada. Voy a Profe, traer este volumen de nuevo. Entonces, y esta vez hay una pared real, no es imaginaria. ¿Ok? Y aquí hay un sistema A y un sistema A', y A más A', el conjunto de los dos sistemas, es el universo, el sistema completo y un sistema aislado. Entonces estamos diciendo que el conjunto de A más A' es un sistema aislado. Y vamos a partir de una situación en la cual la energía promedio del lado A es más grande que la energía promedio del lado A'. profe, Diga. ahí sí. Sí, es que estaba tratando de interrumpirla. Es que
No me queda muy claro por qué el que tengan todas las partículas, la energía media, el promedio, es la configuración más probable porque, o sea, según, así como una lógica interna, es que el hecho de que estén todas las partículas con la misma energía, ya sí es poco probable, ¿o no? Eh, creo que voy a... Vicente, ¿no es cierto? Sí. Sí. Voy a reformular su pregunta. Entonces me está diciendo que la configuración en la cual todas las partículas tienen la misma energía, una de esas configuraciones es igual de probable que una configuración en que todas las energías estén en una sola partícula, o en la mitad de las partículas. La respuesta es usted está en lo correcto, es igualmente probable. Lo que pasa es que cada una de estas micro configuraciones, cada una de esas configuraciones microscópicas, acá lo voy a dibujar así, aquí, voy a llamar, esto va a ser una configuración microscópica. La energía que lleva cada una de las partículas, este conjunto, que va desde igual 1 hasta n. Entonces, cada una de estas configuraciones, de este conjunto de cada una de energía de las n partículas, es igualmente probable. Podría ser todo cero y una llevarse toda la energía. Pero las configuraciones en las cuales son todas iguales son mucho más frecuentes. Hay mucho más configuraciones en las cuales la energía se distribuye uniformemente, y hay una sola configuración en las cuales una sola partícula se lleva toda la energía. Ese es el punto. Creo, Eh, creo que entiendo. sí, es un tema de frecuencias, más que de que una configuración microscópica sea más o menos probable. De hecho, vamos a transformar estamos introduciendo intuitivamente o cualitativamente un concepto que después vamos a transformar en un teorema, que es que todos los microestados, entendiendo microestados, esto es un microestado, todos los microestados del sistema, todos los microestados de un sistema macroscópico en equilibrio son igualmente probables. Eso va a ser un teorema. ¿Okay? Por ahora estamos diciendo, supongamos que así vamos a ver cuáles son las consecuencias. ¿Okay? Entonces, en el fondo, a ver cómo explicar eso de otra manera más. A ver. No sé si esto de acá va a ser una ayuda o va a empeorar las cosas, pero ah, a ver, yo puedo decir que a ver, mm, creo que sí, a ver, creo que lo puedo decir. A mí me gusta más verlo como el tema, con el argumento de los volúmenes que le estaba dando anteriormente. Em, vamos a partir con los volúmenes de nuevo. Sí, aquí voy a separar porque estoy pasando a otro argumento. Em, vamos a partir con dos partículas. Entonces, dos partículas pueden estar... vamos, ¿cómo lo puedo dibujar esto? A ver, del lado izquierdo o derecho. Bueno, vamos a poner I y D. ¿Ok? Entonces podríamos tener dos partículas que tienen como estado las dos partículas del lado izquierdo, o las dos partículas del lado derecho, o una al lado izquierdo y la otra al lado derecho, al revés. Cuatro configuraciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la configuración más probable aquí? Esta ocurre una en cuatro. Esta ocurre una en cuatro, pero la configuración en que hay una partícula por ambos lados ocurre
la mitad de las veces. Entonces, para dos partículas veo que la configuración microscópica más probable es efectivamente cuando hay una sola partícula de cada lado. ¿Ok? Repito, para dos partículas es sencillo. Acá tengo dos partículas que una puede estar del lado izquierdo y la otra del lado izquierdo. Una del lado derecho y la otra del lado derecho. Una del lado izquierdo, otra del lado derecho y derecho izquierdo. ¿Cuál es la probabilidad de que estén todas del lado izquierdo? 1 en 4. ¿Cuál es la probabilidad de que estén todas del lado derecho? 1 en 4. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una de cada lado? 1 en 2. Porque son dos configuraciones de 4. Más probable. ¿Ok? Y eso si lo extendemos a un número mayor, a 3 partículas, por ejemplo, va a ser aún más claro. Van a haber mucho más configuraciones en las cuales los dos lados tienen el mismo número de configuraciones. ¿Ok? Y es lo mismo para la energía. La energía la puedo entregar. Suponiendo acá que la propiedad de estar al lado izquierdo es llevarse toda la energía. Y el lado derecho es llevarse cero energía. ¿Ok? Entonces, si yo lo dibujo así, entonces voy a poner acá, ahora para la energía, tengo energía para dos partículas, entonces voy a tener, a ver cómo va a ser, energía, sí, esto es. ¿Cómo sería? E medios, a ver si funciona así. Toda la energía para una sola, toda la energía para la otra, y E medio es E medio. Entonces, de nuevo, la configuración en las cuales ambas partículas se llevan la mitad de la energía es más frecuente. ¿Ok? Es la misma idea entonces cuando tengo n partículas. Van a haber muchísimo más configuraciones en las cuales todas las partículas se llevan la misma cantidad de energía. ¿Ok? Entonces, claro, ustedes me van a decir, pero a ver, es muy poco probable que todas las partículas se lleven exactamente la misma energía. Y eso es verdad. Van a haber fluctuaciones, va a haber un pequeño error sobre ese valor medio. ¿Ok? Lo vamos a calcular. Pero por ahora, cualitativamente, creo que ustedes me comprenden de que, en general, la energía total de este sistema compuesto por dos subsistemas se va a distribuir de manera uniforme porque es la configuración más probable. Si un sistema no estuviese en su configuración más probable, es probable que cambie, y por lo tanto no va a estar en equilibrio. Estamos diciendo que, intuitivamente, yo digo, un sistema que está en equilibrio está entonces en su configuración más probable, porque justamente no espero que cambie, ya está en su punto de equilibrio más probable. ¿Ok? Es medio tautológico lo que estoy diciendo como una repetición, pero espero que vean el fondo y lo vamos a formalizar luego. Entonces, ¿Profe? acá volviendo a este sistema em, eh, Profesor. diga. Ya, es que también podría visualizarse esto como una distribución binomial, ¿cierto? Donde dice si una partícula está al lado izquierdo o derecho, y así como cuando se hace la distribución binomial con lanzando n monedas, cuándo son cara y cuándo son sello, esto es como un poco lo mismo, pero como son n partículas, son muchas, se aproxima un poco a una distribución normal, y al final el estado más probable es al medio, que es cuando todas las partículas tienen aproximadamente la misma temperatura. O sea, perdón, cuando el promedio es que todos tienen la misma. No sé si me expliqué bien, pero es como una distribución binomial. La distribución de partículas a ambos lados de este recipiente es exactamente una distribución binomial. Y para allá vamos. Justamente yo acá estoy introduciendo la distribución binomial para que después calculemos valores medios usando la distribución binomial y su límite gaussiano. Vale, gracias. Entonces, pero antes de llegar a por eso me adelantaba un poco con las fluctuaciones, es decir, la dispersión en torno a este valor más probable. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estimar usando la distribución binomial. ¿Okay? Pero por ahora
permítanme seguir porque vamos a llegar a unos resultados que no parecen para nada obvios. Entonces, partiendo por este ejemplo aquí. Acá tenemos un sistema compuesto por dos subsistemas que podrían tener partículas completamente distintas. El punto es que los dos subsistemas interactúan entre ellos a través de esta pared diatérmica. Permite intercambiar energía. ¿Cómo funciona esta pared diatérmica? Microscópicamente, uno se puede imaginar acá que cuando, si es un gas, entonces viene una partícula que choca contra la pared, rebota, y cada uno de esos choques imparten aquí vibraciones a los componentes de la pared, y luego cuando viene una partícula del otro lado y que rebota sobre la pared, gana energía, si acaso este choque del lado izquierdo excitó la pared. Entonces, imaginémonos una situación en la cual estas partículas del lado izquierdo son mucho más energéticas que las del lado derecho. Un choque de esa partícula energética con la pared va a hacer entrar en vibraciones los átomos que componen la pared, y cuando viene una partícula del lado derecho que choca con esos átomos en vibraciones, es probable que gane energía cinética porque chocó con algo que vibra muy fuerte. Entonces, esto es lo que llamamos una pared diatérmica. Permite el intercambio de energía térmica. La energía térmica es energía microscópica. ¿Ok? Así se escribe diatérmica. Entonces, la configuración que acá planteo es que tenemos una configuración inicial en que la energía promedio de los constituyentes del lado izquierdo es mucho mayor que la configuración, que la energía promedio del lado derecho. Eso significa entonces de que esta configuración es poco probable. Si yo libero este sistema y permito que intercambien energía, esto va a cambiar a una configuración en que las energías finales son iguales. ¿Ok? Entonces estamos diciendo en el fondo que el lado izquierdo, el sistema A, va a tener que perder energía para que su energía promedio baje e iguale la del lado derecho. Y a su vez, el lado derecho va a ganar energía, la energía que recibe del lado A, para que suba su energía promedio e igual en energías. Entonces eso calza con el concepto tradicional de temperatura. Viene a decir que un sistema que tiene más alta temperatura va a ceder calor, energía microscópica, al sistema de más baja temperatura. Y eso usamos para introducir la escala de temperatura en la clase pasada. Pero antes de seguir con eso, yo ahora les quiero mostrar otro ejemplo, súper poco intuitivo, que es este de acá. Imagínense ahora que tenemos otro ejemplo, entonces tenemos un volumen cerrado. Entonces este es mi sistema A', A estrella quería decir. Uf. Esto es un desastre. Después de un rato se pone peor incluso. Entonces este es el sistema cerrado, y acá dentro del sistema tengo un gas ideal, pero voy a tener también adentro del volumen un péndulo. ¿Ok? Entonces este péndulo tiene masa m, y está fuera del equilibrio, entonces está oscilando. ¿Qué va a pasar cuando yo espero un buen rato? Adentro hay un gas, hay aire. ¿Ok? Entonces al principio no pasa nada, simplemente sigue oscilando el péndulo. Esto en gravedad. ¿Ok? Vamos a poner acá la fecha de gravedad. Entonces, si estamos en oscilaciones, al principio no pasa nada, pero ustedes saben por experiencia cotidiana que existe la fuerza roce, y que el roce con el aire va a terminar por frenar el péndulo en la configuración de equilibrio, va a ser una configuración estática.
Esto va a ser entonces la configuración estática en equilibrio. Entonces, esto de acá se lo estoy describiendo desde el punto de vista de la experiencia cotidiana, que hay fuerza de roce. Tenemos este concepto medio vago que dice, hay fuerza de roce, entonces este péndulo va a ir perdiendo energía cinética hasta quedar quieto por la fuerza de roce con las partículas del aire. Les quiero preguntar ahora, a ver si a alguien se le ocurre, ¿cómo ver este mismo fenómeno, pero desde el punto de vista de la teoría entrópica que estamos introduciendo ahora? ¿Por qué es que en equilibrio el péndulo tiene que estar quieto? Les dejo unos minutitos para pensarlo. Porque la energía se distribuye en todas las partículas de adentro, tanto el gas como el péndulo. Sí. ¿Y puede elaborar un poquito más con eso? ¿Cómo? Como que es la configuración más probable. Es la configuración más probable, pero ¿por qué eso significa que esté quieto? Porque donde se distribuye la energía de igual manera entre todas las partículas, o sea, tanto el péndulo como el resto de partículas, al ser como tan baja esa energía, no debería moverse tanto el péndulo, porque no presenta la energía suficiente como para mover todo un péndulo, ¿o no? Exactamente, muy, muy bien, Vicente. Eso es la energía cinética del péndulo. Es, entonces, estamos hablando... ¿Dónde está? Ahí está. O sea, la energía cinética del péndulo es un medio mv cuadrado, y acá le vamos a poner un p para la velocidad del péndulo, ¿ok? Y eso tiene que ser igual a la energía cinética microscópica de cada una de las moléculas del gas. Entonces, claro, el resultado final es que las moléculas del gas son muchísimo más livianas que el péndulo. Entonces, para que sus energías cinéticas sean iguales, es necesario que la velocidad del péndulo sea esencialmente cero. ¿Okay? Entonces, claro, el mismo argumento anterior, la energía total del sistema aislado se distribuye igualmente entre todos sus constituyentes, o entre todos sus grados de libertad. Vamos a hablar de eso también. Lo mismo para el grado de libertad de una partícula hacia X, Y y Z, o también los grados de libertad de oscilación de este péndulo, en este ángulo. Entonces, esto es ver que el péndulo va a llegar a un estado de equilibrio estático, justamente porque es la configuración más probable. Y no necesariamente por la fuerza de roce. La manera en que ocurre esta igualdad de esa distribución de energía, esa homogeneidad de energía, es a través de esa interacción microscópica que llamamos fuerza roce. ¿Okay? Pero desde el punto de vista entrópico, se entiende con que esa es la configuración más probable. Ok, entonces, ahora quiero volver a mis apuntes. ¿Diga? Y quería preguntarle si es por ese mismo principio que a medida que como se expande el universo tiende a un estado estacionario, como el enfriamiento del universo a medida que se expande. Gracias por la pregunta, Rodrigo. Es muy interesante también hacernos esa pregunta, ¿no? ¿El universo es un sistema aislado? ¿Se aplica la segunda ley al universo completo? Esas son preguntas abiertas. No hay una respuesta clara acerca de qué es lo que pasa en tiempo infinito dentro del contexto de expansión universal que estamos ahora. ¿Okay? Pero la expansión del universo, que intuitivamente lo podemos ver como un enfriamiento, se contrapone con la idea del aumento de desorden constante, que el aumento de entropía, que vamos a definir en un tiempo más,
conlleva al revés, un aumento de temperatura. Entonces, es como la situación a nivel del universo es interesante, bordea la filosofía, pero es una pregunta abierta. No puedo responderle porque no tenemos respuesta clara al respecto. ¿Qué haría que el universo no fuera un sistema aislado? ¿Qué posibilidad sería? ¿Qué podría como influenciar externamente el universo? Eso como... De partida no podría ser aislado porque sería como admitir que el universo tiene un límite, pero el universo a la vez está siempre expandiéndose, por ende no podría llegar a tener un límite o se contradeciría que se está expandiendo. Pero ven que, entonces estamos, mira, ahí aparecen preguntas interesantes. ¿El universo tiene un límite o no? Desde el punto de vista de los astrónomos, el universo tiene un límite, porque tiene una edad. Pasó el Big Bang y si tú imaginas que una esfera que se expande a la velocidad de la luz desde el Big Bang tiene una esfera total que representa el universo. Un límite. No puede ser más grande. Nuestro universo está formado por una esfera cuyo radio es 15.000 millones de años en luz. ¿Okay? Entonces, claro, en ese sentido tiene un borde. ¿Okay? Y ahí entonces también empiezan a haber preguntas. Si el universo tiene un borde, entonces hay un espacio para un creador afuera del universo, por ejemplo. ¿Okay? Son preguntas que bordean la filosofía y la teología y todo eso. ¿Okay? Lo cual yo no me voy a meter para nada. De hecho, no soy cosmólogo, ¿okay? Soy astrofísico. No estudio las preguntas sobre la geometría del universo. Pero respondiendo a la pregunta de Rodrigo, ¿con qué podría interactuar el universo? El universo depende de qué es lo que entendemos por universo. Pero si yo le digo el universo, es todo lo que contiene el universo, es decir, las galaxias, el espacio que hay entre la materia que hay entre las galaxias, los constituyentes de la galaxia, las estrellas, los planetas, todo. Entonces todo eso es un universo. ¿Okay? Entonces, si podríamos decir que el universo interactúa con la métrica del espacio-tiempo. La métrica del espacio-tiempo es lo que determina la distancia en el espacio-tiempo. Y, por ejemplo, en la teoría de gravitación de Einstein, no hay una fuerza de gravitación propiamente tal, sino que hay una tendencia en los cuerpos a seguir la trayectoria de menor distancia en el espacio-tiempo, las que se llaman geodésicas. Entonces, en realidad, la fuerza de gravedad se ve como una interacción con el espacio-tiempo, dentro de la teoría de Einstein. Entonces ahí el universo, ¿está aislado o no? Interactúa quizás con el espacio-tiempo. Quizás el espacio-tiempo no es el universo, sino que es todo lo que contiene el espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces, la pregunta en realidad es súper interesante, pero hasta ahí llega mi conocimiento al respecto, como porque yo les enunciaba, les explicaba, no soy cosmólogo, soy un humilde astrofísico. Entonces, voy a volver a mis apuntes ahora. Aquí estamos. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, entonces, entonces acabamos de recapitular lo que ya habíamos hablado, de por qué todas las partículas ocupan el volumen incompleto, en el sentido porque es la configuración más frecuente, considerando que todos los microestados son igualmente probables. Entonces, para el caso de las configuraciones microscópicas, acá hay una manera de escribir los microestados, ¿no es cierto?, con este conjunto del estado de cada una de las partículas. Entonces el estado S igual a 1 es del lado izquierdo, S igual a 0 es del lado derecho. ¿Okay? Y como bien adelantaba un compañero, creo que Vicente, efectivamente, las estadísticas de estos microestados se describen con la distribución binomial, lo cual yo quiero que ustedes puedan hacer al final de este capítulo. Entonces eso lo aplicamos a la energía, y vimos entonces de que, que la energía más probable la configuración más probable para un sistema aislado es aquella en la cual la energía se distribuye uniformemente. ¿Okay? Entonces eso lo aplicamos ahora, recapitulamos a este sistema en que tenemos dos subsistemas que interactúan térmicamente a través de esta pared diatérmica. ¿Okay?
Y eso nos llevó a decir, bueno, un sistema con mayor energía microscópica va a perder energía y va a ceder energía al sistema con menor energía promedio, y entonces hasta que haya igualdad de la energía promedio. Y como esto calza con el concepto tradicional de calor y temperatura, adoptamos entonces esta definición de temperatura para la energía promedio, o sea, que se relaciona con la energía promedio microscópica, en que K es la constante de Boltzmann, que define esta escala de temperatura. ¿Okay? Entonces aquí yo le pido entonces hacer estos problemas, y debería haber mandado un mail al respecto, pero tuvimos la buena noticia de tener un ayudante más en el curso. O sea, tenemos 2 ayudantes, y por lo tanto sí va a ser posible corregir tareas. Las tareas no son obligatorias, son optativas, pero la nota de tarea reemplaza la peor nota de controles. Entonces yo les voy a mandar un mail al respecto como incentivo para hacer las tareas. ¿Ok? Entonces, entreguen esta tarea, hay que también dar un plazo de entrega, y debería mandarlo un mail al respecto. Van a haber varias tareas durante todo este capítulo. Yo creo que lo mejor es entregarlas juntas, al final, o sea, cuando ya en preparación al control 1. Entonces, cuando toque el control 1, la fecha de entrega va a ser, la fecha de entrega de la tarea justamente va a ser para el control 1. Es la mejor manera de formularlo. Pues vamos a juntar todas las tareas de este capítulo, y cuando yo toque el control 1, entonces ahí tienen que entregar, los que quieren, las tareas para que les mejoren la nota de la peor pregunta. No hay ningún problema en que conversen las tareas entre ustedes, son un poco para eso. La idea es que se entrenen y que conversen de los problemas. ¿Okay? Entonces, tienen que sí entregar tareas, digamos, individualmente, no pueden entregar varias, o sea, una tarea por un grupo. Cada uno tiene que entregar su tarea, pero pueden conversarla, no hay ningún problema. ¿Okay? Bueno, entonces con eso voy a seguir ahora para definir lo que es un ensamble estadístico. Entonces, un ensamble estadístico, a ver, más que mostrarle eso de esta manera, de repente les comparto de nuevo. A ver. A ver aquí, entonces, basic. Ahí está. Ok, entonces la idea del ensamble estadístico, entonces, una manera de precisar un poco más a lo que queríamos decir con probabilidades en termodinámica. Entonces, tenemos, por ejemplo, un sistema macroscópico que vamos a dividir en montones de subsistemas. A ver, lo voy a hacer de otro color mejor. Entonces, en azul tengo mi sistema macroscópico, y después lo vamos a dividir en muchísimos sistemas más pequeños, pero aún macroscópicos, en el sentido de que cada uno contenga muchas partículas. Entonces, divido mi sistema macroscópico en muchas copias del mismo. Y entonces, cada una de estas copias, a ver cómo le llamo. Recordarme ahí la nota. Ok, sí. Entonces, esto de acá lo vamos a anotar con una N caligráfica.
Entonces, hay n sistemas, subsistemas idénticos. Una pregunta, cuando habla de idéntico, ¿se refiere a cantidad de partículas en tamaño? O... Gracias por la consulta, Cristóbal. Sí, aquí cuando hablo de idéntico, es difícil precisar a qué nos referimos por idéntico. Imagínense acá un volumen en el cual tengo un subvolumen que es el mismo subvolumen, solamente que está en distintas posiciones. ¿Ok? Entonces estoy diciendo de que son idénticos en el sentido que tienen el mismo volumen, en este ejemplo. ¿Ok? Van a tener en promedio entonces el mismo número de partículas, pero no exactamente. ¿Ok? Entonces, esto es una manera de definir un ensamble de estos subsistemas. Entonces, lo voy a decir. Este conjunto de n subsistemas es lo que vamos a llamar un ensamble. Ensamble en francés quiere decir conjunto. Pero de ahí viene la palabra y se aplica a conjunto de sistemas termodinámicos. ¿Okay? Otra manera de ver un ensamble es hacer n copias del mismo sistema. Entonces, alternativamente, espero que mi letra mejore cuando cambie mi sistema aquí. A ver, tenemos entonces podemos hacer n copias del mismo sistema simplemente observando el mismo sistema en distintos tiempos. Entonces sería en T1, el mismo sistema observado en otro tiempo, sería T2, hasta el sistema observado en el tiempo T enésimo caligráfico. Okay, entonces acá tengo otra manera de hacer estos n subsistemas idénticos, simplemente no son lo mismo porque estoy observándolo en tiempos distintos. ¿Okay? Entonces, al final, esta construcción de ensamble es una construcción imaginaria en la cual imaginamos n copias del mismo sistema termodinámico. Y vamos a sacar estadísticas sobre esas n copias imaginarias. Las copias imaginarias las podemos construir imaginando que estos sistemas termodinámicos son distintos subsistemas de un sistema mucho más grande, o bien podemos imaginarnos el mismo subsistema observado en tiempos distintos, cada uno correspondiente al equilibrio. Estamos hablando acá de estadística del equilibrio. ¿Okay? Entonces, volviendo ahora a mi apunte. Entonces, aquí entonces, en lo que le estaba explicando, entonces podemos definir un conjunto grande de n subsistemas de un subsistema mayúsculo A, y alternativamente podemos imaginarnos n distintas realizaciones de este mismo sistema, o el mismo sistema evaluado en n tiempos distintos. Son todas formas equivalentes para llegar a lo mismo, que es un conjunto grande de sistemas, como imaginamos este mismo gas ideal adentro de un recipiente, pero en n universos distintos, por decir, que hubiesen como otros universos paralelos en los cuales estaría el mismo gas ideal. ¿Ok? Entonces estamos haciendo promedios sobre esa n realizaciones. Ese concepto de ensamble, entonces, simplemente se refiere al mismo sistema observado n veces, sea porque son subconjuntos distintos de un mismo sistema macro, o bien son el mismo sistema observado en n tiempos distintos. Entonces, ahora podemos definir probabilidades. Vamos a decir que la probabilidad asociada al resultado de un experimento, entonces está definida por el número de subsistemas en el cual
es el resultado de ese experimento es R. Entonces acá explico la probabilidad de que ocurra ese resultado R, en que R rotura el resultado, que puede ir desde el resultado 1 hasta el resultado alfa, ¿ok? La probabilidad asociada a ese resultado es el número de subsistemas en el cual ese resultado da R, dividido por el número total. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, medir el número de partículas que está al lado izquierdo. ¿Okay? Entonces yo acá puedo tener alfa valores distintos para ese resultado, y yo voy a medirlo en cada uno de los n subsistemas, o n realizaciones de este ensamble. Me dice, a ver, voy a medir cuántas partículas tengo del lado izquierdo. Entonces voy a tener n para NU, por ejemplo, en el primer sistema voy a tener un R igual a 1. En el segundo sistema voy a tener R igual a 3. En el cuarto sistema voy a tener R igual a alfa. ¿Okay? El resultado del experimento en que alfa rotura el número de partículas al lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, al final, la probabilidad asociada al resultado R, por ejemplo, que el resultado sea el resultado 1, va a ser el número de veces que observo ese resultado 1 dividido por el número total. ¿Okay? Es una versión típica de probabilidad. ¿Okay? Entonces, la idea entonces es ejecutar ese experimento en las n copias de este sistema A, en el ensamble de A. ¿Okay? Entonces, esas probabilidades tienen ciertas propiedades que ustedes conocen, pero ahora las vamos a formalizar. Entonces, sí, tenemos dos experimentos distintos. Entonces, la probabilidad de que resulta el resultado ROS, para que S rotura el resultado de otro experimento, ¿okay? La probabilidad de que resulta ROS es la suma de ambos. Y si los dos experimentos no tienen nada que ver, entonces la probabilidad asociada al resultado RIS es el producto. Eso yo creo que son cosas que ya conocen, ¿no es cierto? Han tenido estos conceptos de probabilidad anteriormente, porque de hecho recién me estaban mencionando sobre la distribución binomial. Veo que Vicente tiene una mano alzada. ¿Sería porque me quiere hacer una pregunta? No, voy a seguir nomás entonces. Entonces, con eso podemos empezar a definir lo que son los valores medios. El valor medio de una variable aleatoria u, que puede tener valores distintos desde 1 a alfa, ¿okay? Se define como el promedio ponderado de los resultados de esa variable ponderado por la probabilidad asociada. ¿Okay? Entonces es la definición de valor medio. ¿Okay? Para una función de una variable aleatoria, bueno, es lo mismo que lo anterior, simplemente lo extendemos a las funciones de esa variable aleatoria. ¿Okay? Y la probabilidad asociada o sea, el valor medio asociado a dos variables independientes. Acá tengo algo extraño, creo que tengo un error tipográfico. Sí. Me faltó poner aquí, lo voy a corregir después, voy a corregir ahora. A ver, de repente, para cachar un poco si me están siguiendo o estoy yendo muy rápido. A ver. Ay, sí quedó pegado. Voy a... Oh, no funciona. No puedo editar. A ver. ¿Por qué no?
No funciona. A ver, pero miren, normalmente sí podía editar, no sé qué pasó ahora. A ver si alguien me sigue. Esta fórmula está mala, ¿qué tengo que corregir acá? A ver si alguien lo ve. Componer F con G, pues. Sí. ¿Y falta algo más? Hay un error aquí, falta efectivamente F de U. Voy a... A ver si en este formato funciona mejor. Ahí sí, ya. Entonces, claro, faltó componer F con G, y aquí entonces tengo que agregar la probabilidad asociada al resultado R por F si voy despacito, la Wacom funciona bien. Por F de UDR. Ok, entonces, esta doble sumatoria la puedo escribir como el producto de las sumatorias, cada una por su lado. ¿Okay? En que el promedio de FU lo tienen acá arriba, y el promedio de F de G, o sea, perdón, el promedio de G de B, sería, esto de acá sería la sumatoria en S por P de S por G de B sub S. Ok, entonces la dispersión mide las desviaciones en torno al valor medio. No entiendo por qué la F se compone con la G después. O sea, entiendo por qué se coloca el PDR y la F, pero ¿por qué se compone? No, perdón, disculpa. Componer no es la palabra correcta. En realidad es una simple multiplicación. No es que, sí, es verdad que componer tiene el significado de que es F de G de B, pero no es lo que quiero decir acá, es F por G. ¿Okay? Entonces, la dispersión para una variable aleatoria U va a ser justamente qué tanto se desvía de ese valor medio, y la definimos de esta forma. ¿Okay? Entonces, volviendo al mouse ahora. Con eso podemos entrar a introducir lo que es la distribución binomial y gaussiana. Voy a hacer aquí una... en vez de seguir con el ejemplo del gas que puede estar del lado izquierdo o derecho, que está totalmente bien descrito por la distribución binomial, vamos a estudiar otro sistema termodinámico para, sobre todo, simplemente hacerles ver de que la termodinámica se aplica a el gas, se aplica a sistemas magnéticos como los que vamos a ver ahora, y también se aplica a la información, se aplica a la tendencia de mercado, se aplica a muchos ambientes distintos. Acá, primer ejemplo, los sistemas magnéticos. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular la magnetización de un sistema magnético usando justamente la distribución binomial. Pero antes de aplicar y desarrollar la distribución binomial, volvamos un poquito a la física, y les cuento entonces en un minutito que hay tres tipos de materiales magnéticos distintos. Están los materiales diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos. ¿Okay? Y los materiales ferromagnéticos, bueno, son los de los imanes, o los metales que permiten generar magnetización permanente, inducida. Están los materiales paramagnéticos y diamagnéticos. Y estos materiales paramagnéticos, bueno, son menos frecuentes que los diamagnéticos, y la probabilidad más típica es la diamagnética, y todo es diamagnético en realidad. Un ejemplo de esto es, les quiero mostrar un ejemplo aquí, a ver si me funciona.
Acá están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Un ejemplo de lo que le estoy diciendo aquí es... esto es bien entretenido. Ups. A ver si funcionó. ¿Alcanzan a ver esto? ¿Sí? Ya. Esto es una rana que flota en un campo magnético. Entonces, en la página que está en mi apunte, pueden ver varios ejemplos de objetos levitando en un campo magnético. Hay insectos, frutas. Entonces, todo, incluso los seres vivos, son magnéticos y también somos diamagnéticos. Entonces, con eso vamos a quedar hasta acá por hoy día. Echen un vistazo a la página entretenida, ahí están mis apuntes. Y justamente queremos hacer un modelo de estos materiales diamagnéticos y cómo se acoplan con el campo magnético. Entonces, con esto me despido por hoy. Y, para el próximo lunes, por favor, si pueden terminar de revisar esa sección sobre los materiales magnéticos antes de llegar a la clase, y reflejarse la memoria sobre la distribución binomial para ir más rapidito sobre ese tema, que parece que ya conocen. Entonces, hasta luego. Gracias a los que tenían el video prendido. Se aprecia mucho. Pero, profe, Chao, profe. Gracias. Muchas gracias. Profe, gracias.